Muy buenas a todos, bienvenidos a Aria Fitness Podcast. Estamos en un nuevo capítulo, una nueva entrevista. Tenemos con nosotros a Chipi, no sé si te gusta que te llamen Chipi, pero tenemos con nosotros a Chipi Me y encanta. a Sergio. Chipi es por un lado preparador de culturistas naturales. Además es ingeniero, que bueno, eso es algo curioso. Ahora nos comentarás un poquito el porqué de ese cambio. Y bueno, por otro lado tenemos a Sergio, más conocido como Denati Hulman, para quien no lo sepa, es un culturista natural, un físico increíble que os recomiendo que vayáis a su perfil de Instagram y le echéis un vistazo porque es una barbaridad. Quedó cuarto en el Campeonato del Mundo de la WNBF profesional y campeón de la categoría de middleweight en la WNBF Spain. O sea que tenemos hoy un nivelazo en el podcast, la verdad. Y nada, ya os he presentado un poquito, pero ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Presentaos un poquito vosotros. Bueno, muy buenas tardes. Como han dicho, mi nombre real es Josep, pero todo el mundo me llama Chipi y me encanta que me llamen Chipi, así que adelante cuando quieras. De hecho, es el apodo que da nombre al equipo. Como he comentado, tengo 27 años actualmente, resido en Reus, que está en Cataluña, y como ha comentado, pues soy ingeniero. Lo que pasa que al margen de mi actividad profesional como ingeniero, pues surgió el Team Chipi y la verdad que, bueno, no es tan distinto, aunque la finalidad sea distinta, la mentalidad con la que se enfocan unas preparaciones no es tan distinta de un proyecto ingenieril, porque al final tú haces una planificación. Yo soy muy, bueno, Sergio lo conoce, Sergio también es ingeniero y comparte muchas de mis pasiones y mis maneras de pensar, y sabe que yo hago un Gantt, que es un diagrama o una planificación de mi proyecto, que es una preparación de un atleta, y a raíz de eso pues hay muchos paralelismos, ¿no?, de la ingeniería con las preparaciones para un atleta de competición. Luego ya está el conocimiento a nivel nutricional o de entrenamiento, ¿no?, que eso ya es otro canta. Bueno, de tú, Sergio, si quieres un poquito la presentación. Ok, bueno, pues con la descripción, con la presentación que me habéis hecho, la verdad que lo enmarquéis un poco todo, pero bueno, mi nombre es Sergio, tengo 31 años y vivo en Zaragoza. Y bueno, como ha dicho Chipi, también soy ingeniero, ¿no? Porque, bueno, soy militar de carrera y con el Plan Bolonia pues estudié también la ingeniería. Y es un poco lo que dice, ¿no? En esas ingenierías, ¿no?, te enseñan sobre todo a planificar y más que a planificar sobre grandes proyectos, ¿no? En este caso se puede extrapolar, ¿no?, a la preparación de un atleta el hecho del análisis, ¿no? La capacidad de análisis y esa velocidad a la hora de tomar decisiones cuando surgen contratiempos, que es lo que al final marca la diferencia un poco, ¿no? Y es una de las cosas que mayor transferencia tiene a lo que es una planificación, ¿no? Cuando hay un contratiempo y tienes que tomar una decisión rápido o modificar, ¿no?, y hacerlo de la manera más correcta posible. Y bueno, poco más, tampoco llevo desde hace 13 años ya metido en el mundo de los hierros y ahora lo que un día era un sueño, pues hoy es un objetivo y una meta y viviendo una realidad que no me imaginaba hace unos años, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos, preguntaros, primera pregunta que lanzamos. ¿Cómo es esa relación de preparador, atleta, atleta, preparador? ¿Cada cuánto tiempo soléis dar feedback, tema entrenamientos, de la programación, nutrición? Comentadnos un poquito. Bueno, la base, o sea, al final depende de la época, ¿no? Yo normalmente hago con todos mis atletas revisiones quincenales. Sí que es verdad, tengo atletas que son de muy lejos, tengo atletas que son de más cerca, entonces algunas son siempre online y algunas pues tienen la posibilidad de hacerlo presencial por proximidad. Sergio durante la preparación ha estado en 3 localizaciones diferentes y claro, cuando ha estado más cerca pues se ha acercado también a nivel presencial. Luego cuando se acerca a la competición, sí que es verdad que las revis incrementan la frecuencia, normalmente semanales, pero ya aún más cerca de la competición el feedback es prácticamente diario. Eso es a nivel de atleta, ¿no? Pero al margen de eso, con Sergio pues tenemos que ha surgido, o sea, primero fue la relación preparador-atleta, pero posteriormente ha surgido una relación de amistad muy fuerte y bueno, ahí ya fuera del feedback, pues el contacto que tenemos es prácticamente diario, ¿no? Qué bueno. Pues hilando un poquito con esto, has comentado tema de que dais, sobre todo cuando se acerca a la competición. Esta ya es una
pregunta también para Sergio, que bueno, para quien no lo sepa, pues Chipi es el preparador de Sergio. Y para hilando un poquito con la pregunta anterior que os ha hecho Carlos, os queríamos preguntar si consideráis, sobre todo a ti Sergio, si consideras importante tener la figura de un preparador o alguien, entre comillas, que esté detrás tuya, pues en esos momentos previos a la competición, en la que se sabe que el estrés es muy alto y bueno, todas estas factores que, ¿no? que envuelven a la competición y tener una persona detrás tuya que pueda llevarte por el camino correcto y te pueda guiar, ¿crees que es importante o algo de lo que se puede prescindir? Bueno, para mí, sobre todo comparando con otras preparaciones, con otras veces que he salido a competir y otros preparadores, la verdad es que la experiencia me ha acabado diciendo de que sí que es un factor bastante importante el tener un trato muy cercano y sobre todo las semanas previas a competir, ¿no? Y sobre todo con esa confianza, tanto yo al preparador como él a mí, que me pueda decir la realidad tal y como es, los ajustes que hay que hacer. Y en mi caso concretamente yo estaba más la tensión o los nervios un poco más varias semanas antes, que es cuando estás tratando de conseguir el punto de competición y vas buscando eso, ¿no? Las rayas en las piernas, sobre todo en mi caso en el glúteo y destapar completamente el femoral, más que la competición en sí, porque al final yo en la competición eh, no me comporto, yo creo, como la mayoría de gente, soy excesivamente tranquilo porque voy con el trabajo totalmente hecho o ya no puedo cambiar nada ahí, con lo cual lo único que puedo hacer es dar lo mejor, estar tranquilo y disfrutarlo. Y, y en ese sentido, no hacía, los últimos días tampoco tuvimos que hacer apenas ajustes, todo fue muy rodado, porque la comunicación de semanas previas era lo suficientemente fluida bueno, y rápida como para hacer los ajustes ahí y que la semana previa o los días previos no hubiese que hacer cambios drásticos de última hora. Hilando, no sé si quieres decir algo, Chipi. No. Nada, que ¿Qué hilando va? un poquito con esto, queríamos preguntaros también, me surge una duda, ¿cómo gestionáis? Porque hace unos días tuvimos a otro preparador que también estuvo en Mallorca, Pablo, y él comentaba que también le da mucha importancia a esa parte mental, a esa parte psicológica. Tú dices que, Sergio, dices que eres muy tranquilo, pero ¿cómo gestionas, Chipi, tú, por ejemplo, esa parte mental, sobre todo en momentos previos a la competición en las que ya hemos comentado, pues que hay atletas que a lo mejor, pues a nivel de estrés, el déficit calórico tan agresivo durante tanto tiempo, esa parte mental la gestionas de alguna manera? ¿Consideras que es importante? Sí, para mí es clave. Primero, a título personal o a nivel de disfrute de la competición, ¿no? Al final, si en vez de disfrutar de un momento para el cual te has estado preparando tanto tiempo, acabas sufriéndolo, ¿no? Debido a tus nervios, tu ansiedad, desde luego es algo que no compensa, ¿no? Y si lo pones en la balanza, no vas a volver a competir. Eso normalmente es lo que les ocurre a muchas personas, ¿no? Luego está la otra vertiente, que ya es más, digamos, imparcial, objetiva, que es la repercusión de ese estrés o esos nervios, esa ansiedad en el físico. Porque realmente tengo atletas que sufren muchísimo o mucha repercusión a los factores de estrés. Y por suerte o por desgracia, hay algunos que se pueden controlar y algunos que no, porque tú no puedes controlar el tener un mal día en el trabajo, por ejemplo, la semana antes de competir, por decirte alguna cosa, ¿no? Y lo que sí que trabajamos es en cómo gestionar ese estrés, ¿no? Intentar, no puedes, digamos, controlar los factores que suceden a tu alrededor en muchos de los casos, pero sí puedes controlar cómo te afectan y por lo tanto cómo repercuten luego en tu estado físico, ¿no? Porque en esas últimas semanas en la cual manejas, en nivel de culturismo, manejas un 6% de grasa o similares, cualquier pequeño cambio en el agua subcutánea repercute a nivel visual de manera muy fuerte en el físico del atleta, ¿no? Entonces es algo a tener en cuenta, desde luego, y es un factor clave. Eso es. Sí, bueno, yo un poquito más que comentar de lo que has dicho, Chipi, es que al fin y al cabo, sobre todo el canalizar ese estrés, ¿no? Las semanas previas, semana previa a la competición, a nivel mental también es muy, muy importante. Y bueno, siguiendo un poquito, hilando con esto, nos gustaría preguntarte a ti, Chipi, y luego también, Sergio, que nos des un poquito tu opinión. ¿Cómo gestionasteis esas semanas previas a la competición? Sobre todo, primero comentarnos un poquito WNBF España y luego, pues, semanas posteriores, el Mundial.
Bueno, al final, con Sergio es bastante sencillo por el hecho de la característica que él comentaba, ¿no? Él es muy tranquilo en ese sentido y además es una persona muy humilde, con lo cual no va con unas expectativas muy elevadas nunca. Él dice que él va a salir a dar lo mejor y si luego hay uno que le gana ahí, pues le va a felicitar y punto. Y yo creo que ese es el planteamiento correcto, ¿no? Porque si no, luego pueden pasar dos cosas. Si eres una persona que se minusvalora mucho las semanas previas, sales sin motivación, sin actitud, y si eres una persona al revés, que tiene mucho ego o que va con unas expectativas muy altas, luego, si sale un tío mejor que tú y te gana, te pegas una hostia. Y eso pues tampoco es la actitud que ayuda a que la preparación sea perfecta, ¿no? Entonces, en ese caso, Sergio creo que tiene la actitud más sencilla de llevar para mí como preparador. Pero sí que es verdad que bueno, la gente tiene todo tipo de actitudes y algunos son más nerviosos, menos. Entonces, la gestión de esas semanas previas normalmente, por mi parte, es de transmitirles toda la tranquilidad del mundo. Sobre todo soy muy sincero en cuanto a las expectativas, porque creo que si no, luego es peor. Yo creo que cualquier atleta tiene que competir si tiene ganas y puede sacar un físico competitivo en tarima. Competitivo no es ganar. Competitivo es no hacer el ridículo en la tarima y tener claras, digamos, tus expectativas o a dónde puedes llegar ese año. Y si tú eres consciente de eso y realmente quieres competir y pasar por una preparación, yo no tengo problema en prepararte, ¿no? No necesito que todo el mundo gane para nada. O sea, al final yo lo que mejor llevo o lo que más disfruto es ver cómo mis atletas gozan de la tarima y se lo pasan bien ahí arriba, ¿no? Independientemente de la posición en la que queden. Entonces, les intento transmitir eso, porque algunos se ejercen a sí mismos mucha presión y eso puede hacer que no disfruten de la competición para que la que llevan tanto tiempo preparándose, ¿no? Coméntate un poquito, Sergio, si quieres, y ahora quiero aportar yo también y deciros una cosita. Sí, en ese sentido, yo soy una persona súper competitiva, quiero ganar ante todo, ¿no? Pero sí que es verdad que al final yo parto con un físico base. Eh, Me refiero en este año, ¿no? En 2021 yo tenía un físico y el mayor potencial que podía sacar, no tengo ninguna duda de que salió tanto en España como en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el punto de competición era el mejor que había conseguido y la verdad, para mí era impensable llegar a trillar el glúteo y salió trillado. Y al haberlo hecho tan bien, no perdí masa muscular o fue mínimo lo que se perdió, con lo cual creo que tenía el físico como para evidentemente ser muy competitivo y poder ganar, que era lo que tenía en mente, pero es lo que decía Chipi, ¿no? O sea, si hay un tío que tenía una mejor base y este año tenía un mejor físico, pues enhorabuena y prepárate para el año que viene porque el año que viene igual cambia la cosa, ¿no? O sea, esto es así, yo este año me ganas, pero el año que viene si te despistas, pues intentaré pegarte el zarpazo, ¿no? Eso es así. Y en ese sentido, con Chipi fue genial porque, por lo que he dicho antes, porque el punto de competición fue, jamás me había imaginado que podía sacar ese punto y encima fue de una manera tan progresiva y tan larga en el tiempo que toda la masa muscular pude conservarla. Y aparte siempre fue totalmente lo que ha dicho, ¿no? Yo, tanto para mí como para otros atletas, ¿no? Como tenemos mucha comunicación, al final hablamos de muchos atletas, ¿no? Y ves lo que él habla con los atletas y demás y es lo que dice, ¿no? Eres súper honesto y a todo el mundo, incluido a mí, ¿no? Te dice, pues puedes hacer esto o puedes no hacer esto otro. A la hora de los objetivos es muy importante saber ser realista, ¿no? Una cosa es soñar y tener un objetivo optimista y querer ganar, ¿no? Y otra cosa es sin perder tu punto de realidad, ¿no? El decir, vale, sí, podemos ganar, sí, se puede ganar, pues vamos a ello. ¿Se puede hacer un top 3? No tienes que estar más desmotivado o más descontento por un top 3, ¿no? Tú da el 100% de ti este año, que serás un top 3, el año que viene da el 100% otra vez, que igual es un top 2 o un top 1, pero no tienes que en ese caso enfocarlo de manera negativa, ¿no? Como hay atletas que sí que les pasa, que se llevan la hostia, ¿no? Y se derrumban. Claro, al final creo que es lo que comentáis, es clave, pero para todo en la vida. O sea, la gestión de las expectativas que tú tengas
en cualquier ámbito, en función también, pues lo que tú dices del físico base, en este caso en el culturismo del que tú partas, pues si llevas un par de años entrenando. ¿Tú cuánto has dicho que llevabas entrenando, Sergio? Yo entré en un gimnasio en 2008, en verano de 2008, 13 años Claro, ya. son 13 años, entonces, pues si tú llevas 2, 3 años entrenando y un chaval que compite contra ti en una tarima, pues obviamente tienes que ser realista y puede ser que el chaval tenga muy buena genética y tenga un futuro increíble, pero a lo mejor no será competitivo en una tarima porque al final lo que decimos, tiene que gestionar correctamente esas expectativas y en 3 años, 4 años entrenando puedes conseguir un buen físico y puedes llegar a hacerlo, pues a lo mejor un top 5, pero no creo que puedas conseguir un top 1, ganar en uno de los NF Spain con el nivelazo que había este año. O sea, creo que es imposible. Entonces, al final lo que comentáis es clave y desde un principio tener las expectativas y la idea de lo que puedes conseguir y no puedes conseguir claras es fundamental para lo que decís, para no llevarte al final la hostia. Y ya, bueno, Sí, sí. siguiendo con esto, queríamos preguntar, ya habéis comentado un poco esa parte más mental de cómo lo gestionáis a nivel de expectativas, que bueno, ya habéis comentado el tema de Sergio, que con él es muy sencillo. Queremos preguntaros también a ti, Chipi, ¿cómo gestionasteis, tanto otra vez una pregunta, las semanas previas a la WNBF Spain y al Mundial a nivel de entrenamientos? Habéis comentado un poco la parte mental, ahora ya vamos más al cogollo, a la parte de entrenamientos y dieta. Al juguillo. Muy bien. Al final, creo que la clave de una buena preparación para sacar un buen punto de competición, que como veis en culturistas, yo creo que Sergio o Álvaro pues son, pero incluso Sergio y Álvaro tienen muy buena genética, ¿no? Pero he sacado otros culturistas este año en WNF Spain, como Josep Enric Japet, que realmente el punto de competición es brutal, ¿no? Para llegar a ese punto de competición creo que es clave el tener un buen timing y gestionar correctamente toda la preparación, ¿no? Y llegar con suficiente tiempo a, a previo a la competición. Entonces, posiblemente con una semana cargando, tienes que conocer muy bien el cuerpo del atleta para llegar a un punto de carga idóneo, ¿no? Entonces, a mí me gusta intentar llegar, digamos, con el mayor tiempo posible a las semanas de la competición. Me explico. Al final tú, digamos que ganar 200 gramos más de masa muscular o menos en una temporada, en tarima lo tiran poco, entre comillas. En cambio, disminuir un 1 o un 2% de tu grasa corporal va a lucir mucho más, ¿no? Entonces, yo la temporada en la que se compite priorizo el llegar a un punto de competición idóneo y ya crecerás en una temporada en la que no compitas. Es decir, obviamente vas a crecer la temporada que compites, pero si tengo que sacrificar 2 semanas de volumen para estar seguro de que vas a llegar al punto idóneo de competición, lo voy a hacer. ¿Para qué? Semanas previas. Ahora voy a la pregunta. Sergio llegó más o menos con unas 4 semanas de antelación a WNBF Spain al punto de competición ideal. Y a partir de ahí empezamos a cargar. Era la primera vez que yo sacaba a Sergio a competir, con lo cual no quería arriesgarme a cagarlo. Con lo cual, y también quería que Sergio saliese en el máximo punto de carga posible. Entonces, 4 semanas antes empezamos a cargar de manera lineal. Metíamos pequeños cambios y veíamos cómo, digamos, cómo reaccionaba su cuerpo y a partir de ahí modificábamos de nuevo. Sergio tiene un cuerpo bastante receptivo, tanto al agua, como a la sal, como a los hidratos de carbono en general. Tiene una capacidad de glucógeno bastante elevada, o para absorberlo, digamos. Y entonces fuimos metiendo de manera progresiva, hasta que llegó la semana antes de competición, que me pasó la revisión incluso un día antes porque dijo, es que tienes que ver esto, ¿no? Y fue eso, ¿no? La gestión fue un poco así, llegar con mucho tiempo y las últimas 4 semanas invertirlas en cargar y asegurar que no la cagamos, pese a que no conocía el cuerpo de Sergio, para que me entendáis. Sí, Sergio, no sé si quieres comentar al añadir algo más. Sí, no, la verdad que fue tal cual lo ha descrito Chipi, ¿no? Llegamos con ese margen, esas 4 semanas, empezamos a cargar y mi cuerpo yo notaba que respondía muy, muy bien y sobre todo en los entrenamientos. En los entrenamientos yo me iba notando que conforme iba entrando la carga, la primera semana de carga no, pero desde la segunda hasta la competición yo estaba empezando a entrenar con una calidad tremenda, como no había entrenado nunca, y notaba que todo iba al sitio. Notaba que los músculos empezaban a llenarse un montón,
y además estaba comiendo más, pero la báscula incluso bajaba un poco, la piel se pegaba, era por días, era una locura. O sea, sí que hubo un momento en el que digo, ostras, mi glúteo igual no está hecho para que se trille, y de repente es lo que ha dicho Chip, y de repente le dije, mira lo que ha pasado, tío. Fue como empezar a meter la carga y aquello fue una locura, ¿no? Cómo empezó a pegarse la piel, eh, cómo empecé a tirar el agua, incluso bebiendo muchísima más agua, metiendo bastante más sal, todo el hidrato lo absorbía muy bien mi musculatura, y eso repercutía tanto en lo que es el aspecto visual como en el rendimiento del entrenamiento. Y fue la verdad que tanto la carga como los entrenamientos de las semanas previas fue increciendo, ¿no? La verdad que fue todo mejorando, ¿no? De cara al Campeonato de España y de cara al Mundial fue más o menos similar, ¿no? Al final, de cara al Mundial, que bueno, sí lo querrá comentar después Chipi, ¿no? Pero estábamos jugando un poco con el peso, ¿no? Porque yo me encontraba en un peso después del Campeonato de España en el cual dijimos, ostras, estamos en el límite de estar en lightweight o middleweight. Y era como, joder, yo es la única oportunidad que igual tengo para salir en lightweight, entonces vamos a exprimirla. Y es verdad que ahí la carga simplemente lo que hicimos es mantenerla, pero el cuerpo seguía respondiendo muy bien, seguía bajando en la báscula, incluso tuve una semana de maniobras que dormí una mierda, la alimentación me llevé bolsas de Mercadona, pero no es lo mismo, incluso, o sea, no comes igual, ¿no? Y el descanso es muy malo, no entrené, el cardio, lo que me movía por el campo, y ese fin de semana fui a ver a Chippy y le dije, mira, tío, esto de cojones es, o sea, el punto incluso mejoró, ¿no? O sea, fue una locura, la verdad que fue una Bueno, locura. ya lo has comentado, pero creo que al principio no lo hemos comentado. Sergio, tú a qué eres ingeniero, pero ¿a qué te dedicas? Has comentado que estuviste en una semana de maniobras. Sí, yo soy militar de carrera, entonces cuando entré a la academia militar para ser oficial del ejército, para el año en el que entré, en 2011, ya estaba implantado el Plan Bolonia. Entonces estudiamos también, o sea, a la par que estudias la carrera militar, haces la ingeniería, ¿no? En organización industrial. Entonces tengo lo que es la ingeniería, pero mi trabajo en sí es como militar, en este caso como capitán del ejército. Claro, esta pregunta no estaba preparada, pero ¿cómo gestionáis esa parte? Porque imagino que lo que has comentado, pues esas semanas de maniobras, la alimentación muchas veces no creo que la puedas llevar a la perfección, ese cardio es ni tan alto. ¿Cómo gestionáis todo eso? Pues realmente simplemente iban a ser 4 días lo que iba a estar fuera de lo que es apartado de los entrenamientos y durmiendo fuera y con lo de la comida, y al final lo único que puedes, la mejor estrategia es el mal menor, ¿no? Es decir, ¿es lo idóneo? No, pero entonces ya que no es lo idóneo, por lo menos que estropee lo menos posible. En ese sentido, la alimentación la puede llevar bastante bien, aunque no perfecta, y ya te digo, lo único que pude hacer es el cardio, pero entrenamiento con cargas no pude hacer en esa semana. Entonces fue simplemente el decir, bueno, que pasen estos días y crucemos los dedos para que no se vaya el físico a la mierda, y no es que no se fuese a la mierda, sino es que el punto, cuando fui a ver a Chip el fin de semana, era como, hostia, esta está mejor, ¿no? Sí, sí, al final lo que hicimos un poco fue, o sea, creo que las palabras fueron no te rayes y ya está, o sea, es lo que hay. Eso no se puede controlar, es tu trabajo y tienes que hacerlo y punto. Aún gracias que no te ha caído justo antes de la semana de WNF Spain o justo antes del Mundial, ¿no? Entonces, olvídate esta semana de la sal, del agua, de las hostias, porque tampoco vas a poder, o sea, no es algo que puedas controlar. Duerme lo mejor que puedas en el campo, porque para que el que no lo sepa, maniobra significa estar en el campo varios días durmiendo en una tienda de campaña. Entonces, lógicamente no es lo ideal. No podía entrenar, pues no entrenes, ¿qué le vamos a hacer? Activo ya te vas a mantener porque al final es lo que vas a hacer. Y ya está. Y le dije, pues mira, al fin de que viene, porque ya estaba viviendo en Zaragoza Sergio, digo, vente a casa, vamos a mirarte y a partir de ahí decidimos. Y tendremos 2 semanas para o arreglar el estropicio o seguir cargando. Y la verdad que no para nada fue negativo. Sergio se le veía de lujo. Y lo que hicimos fue, bueno, volver a pautar todo de cara a las 2 semanas antes del Mundial, intentar salir
no con mejor punto que en WNF Spain, porque el punto fue muy bueno, aunque al final yo creo que la piel la pegamos un poco más, pero intentar salir un poco más cargados, sin pasarnos del umbral del peso del lightweight, no por el hecho de que el lightweight tuviese menos nivel o más nivel, porque realmente en lightweight tuvo más nivel y hubiese muchísimos más competidores, ¿no? Al final era la categoría de la muerte, había 15 competidores, creo, y en las otras categorías había 7 o por ahí. Pero sí que es la única oportunidad que tenía Sergio de salir en light, entonces quería vivirlo para luego, a cabo de 2 años cuando vuelva a salir en otra categoría y vivir una experiencia pues distinta, ¿no? Entonces no tocamos nada de la preparación, no tuvimos que hacer ningún tipo de locura extraña, simplemente el día de la competición, o sea, el día de la competición no, el día del pesaje se pesó en ayunas, fue el único cambio que hicimos realmente. En ayunas y sin beber y luego ya empezar a comer y a beber, como se pesaba por la mañana. Es decir, al final la gestión de la preparación fue bastante... Las semanas previas fueron bastante lineales, yo creo. Lineales puede ser una buena palabra para definirlas. Creo que eso que comentáis al final es, y creo que también, ya lo he dicho antes, pero es clave, o sea, lo que ha dicho Sergio del Mar Menor, oye, ¿qué puedes hacer contra eso? Realmente puedes hacer poco. Entonces, yo creo que él está rayándote el decir, joder, es que, tío, esto me ha destrozado el físico, te va a provocar lo que hemos comentado antes, un mayor estrés, y al final el resultado va a ser peor todavía, o sea, va a ser peor, que al final pues resultó ser el caso de que no fue un mal resultado, incluso que se veía muy bien. Entonces, ya cambiando un poquito de tema, no sé si quieres decir algo, Carlos. Sí, mira, me gustaría preguntarle a Chipi el tema de, bueno, lo primero decir, el tema de la condición de Sergio, lo vimos, bueno, Santi y yo ahí en directo y decir de verdad que fue una auténtica locura, o sea, sacó un fisicazo, ¿vale? Y dejando esto aparte, preguntarte, lo que has comentado de esas semanas previas a la competición, esas semanas de carga que has dicho para ir metiendo más hidratos y salir más bombeado a tarima y demás, ¿con todos los competidores establece las mismas semanas o depende un poco del competidor? O, por ejemplo, has comentado que con Sergio, como no sabías cómo iba a reaccionar su cuerpo, a lo mejor has dejado un poco más de semanas. Me ha surgido la duda de, pues no sé, si tienes algo ya establecido o con cada competidor al fin y al cabo depende mucho del cuerpo. Depende del competidor, depende del cuerpo y depende de la casuística, en el sentido de que si yo conozco el cuerpo del competidor, puedo arriesgar un poco más, acortar las semanas, porque sé más o menos lo que va a necesitar o cómo va a reaccionar. Con competidores nuevos intento dejar más semanas de buffer, que lo llamo, más semanas de seguridad, para estar seguro de que no hay errores de última hora. Y luego también puede variar en función de cómo llegue el atleta de tiempo, porque no siempre, por contratiempos varios, no siempre llegas con todas las semanas de antelación que querrías. Entonces, si te queda 1 semana o 2 semanas para cargar en vez de 4, como habías previsto, pues planteas la carga de manera diferente y lo haces distinto, ¿no? Entonces depende de cada caso. Con Álvaro, por ejemplo, que es el otro caso de un atleta que seguro conocéis, pues... Bueno, Álvaro, para un apunte, lo vamos a tener en el podcast también en una semana, o sea que muy bien. lo vamos a A la entrevistar condición, también yo creo vamos a que hablar de la mejor condición de la... todo WNBF mundial de este año, con diferencia. O sea, en la mejor condición. Porque además tiene estos bastos en su glúteo favorece mucho que sea vistosa y que sea bonita, ¿no? Entonces, con Álvaro arriesgué mucho más, tanto en el calendario de volumen de definición como en la carga. ¿Por qué? Porque Álvaro ya era la segunda temporada que hacía conmigo, sabía cómo iba a reaccionar y no tenía miedo a cagarla con Sergio. Fue ya que él... Y en ese sentido, a mí me entra una pregunta, Chipi. Los atletas, habrán atletas que te lleguen que sean más experimentados, te comentan un poco ellos si tienen conocimiento propio de su cuerpo en ese sentido de, oye, yo sé que a lo mejor algún atleta que haya competido, que ha llegado a ti nuevo y te diga, oye, mira, sí, yo sé que con estas semanas de definición es suficiente o simplemente hacer lo mismo con todos de, si no lo conoces, dejar unas semanas de, como te has dicho, de buffer. No, o sea, la verdad que intento siempre tener el máximo conocimiento posible del atleta y siempre que tengan, digamos, conocimiento por sí mismos previo, me gusta tenerlo todo o todos los datos posibles para disminuir el margen de error o la probabilidad de fallar. Pero sí que es verdad que como mis preparaciones suelen ser un poco atípicas, o vienen, más bien dicho, la mayoría de competidores que ya han competido previamente y no ha sido conmigo, han competido con unos métodos más tradicionales, digámoslo así, para que nadie se sienta ofendido. Entonces, claro, cuando tú les dices, no, que vas a beber agua, que vas a tomar sal, que vas a comer hidratos
tal, ya no saben decir, no, y es que a mí me sentará mejor esto, me sentará mejor lo otro, porque como eran tan diferentes las preparaciones, pues no saben qué decirte, ¿no? Pero sí que el feedback con el atleta que sí conoce su cuerpo y se ve más cargado o menos cargado, sí me gusta tenerlo, con los que ya tienen una experiencia de competición. Por ejemplo, el caso de, no sé, Jaime, por ejemplo, que hizo un muy buen puesto en Men's, tanto en España y luego ganó el Europeo de Suiza, él ya había competido antes y se había llevado a él. Sí que los métodos eran distintos, pero me gustaba tener mucho su feedback en cuanto a cómo se veía de cargado, de lleno, porque él ya se había visto antes en otras temporadas de competición, ¿no? Y eso a mí me ayudaba también. Claro, y siguiendo un poquito con esto, en relación por ejemplo, si te vamos a preguntar en concreto con Sergio, que lo tenemos también a él aquí, y que él nos comente un poco, ¿cuánto tiempo planteas para cada etapa en ese sentido? O sea, por ejemplo, con Sergio, ¿cuánto duró, por ejemplo, su volumen, por un lado, y cuánto tiempo duró su definición? Porque vemos muchas veces en redes sociales definición de 12, 14 semanas, y a lo mejor eso ya lo nos comentarás hasta ahora. ¿Cómo lo planteáis vosotros en concreto? Ostras, pues ahora te hablaré de bastante de memoria, pero Sergio, corrígeme porfa, que se me mezclan las semanas con tantos atletas. No, Sergio, empezamos en noviembre del 2020 y estuvimos en volumen hasta mayo con un minicate por medio, si no me equivoco. ¿Puede ser, Tuvimos Sergio? un minicat en febrero, Sí, si fueron 4 semanas, y empezamos la última semana de abril la ya última de a abril. bajar, sí. Sí, tenía yo ahí mayo, pues sí, más o menos. Y todo lo demás hasta un mes antes del campeonato fue para definir y el último mes antes del campeonato ya hicimos una reconstrucción. O sea, fueron, perdona, hasta desde noviembre hasta mayo el volumen. Imagino que tú, Sergio, ya vendrías, obviamente, no, claro, vaya pregunta, con una masa muscular de base. Claro, Sí. o sea, tú llevabas ya bastante tiempo entrenando, claro, y obviamente cuánto tiempo para una persona novata o una persona que quiere empezar a entrenar, de noviembre a mayo, pues ya Sergio sí, porque lleva una muy buena base, pero para una persona que a lo mejor sea más novata, ¿cuánto tiempo creéis que dura al mínimo una etapa de volumen para un atleta natural? Yo creo que depende mucho del caso, ¿no? Sobre todo por lo que te he dicho antes de que si hay que llegar con un punto de competición decente, sobre todo si hablamos de culturistas, no de mens, que no necesitan tanto punto de competición, yo creo que tienes que priorizar eso el año que compites. Por eso siempre hablamos de que si un atleta natural quiere crecer y quiere crecer de verdad y que se le note la diferencia, lo mejor es descansar un año de competición y meter un volumen muy largo, de muchos meses. Controlando el nivel de grasa, por supuesto, pero de muchos meses, que es lo que va a hacer Sergio este año, por ejemplo. Pero es verdad que en un año, digamos, de 12 meses, tienes que invertir los máximos posibles en volumen, pero también depende mucho cuántos puedas invertir en volumen del porcentaje de grasa que manejes al inicio de ese volumen. Porque hay atletas que vienen con muchísima grasa, entonces, desde luego, el volumen va a durar poco. Si un atleta te viene con un porcentaje de grasa bajo, pues el volumen, ¿cuánto tiene que durar? Todo lo posible. Está clarísimo. O sea, sobre todo si son atletas más ¿Cuándo novatos, ¿no? vas a salir otra vez, Sergio? Sí, sí. ¿Cuál es el próximo paso? Pues la siguiente vez que pisaré la tarima será en el Mundial de 2023. Será para noviembre y a ver en qué ciudad cae esta vez. No sé si haremos, la verdad que no sé si haremos algo antes. Depende también de las fechas, de lo que cuadre, si viene bien pisar la tarima antes, por eso de rodar un poco o no. Eso ya iremos viendo, pero bueno, lo que es el objetivo en sí es Mundial del 2023. También depende un poco de la oferta, ¿no? Porque yo creo que cada vez va a haber más campeonatos, como hay más pros, van a haber más campeonatos pros que se ofrezcan a hacerse. Entonces, también depende un poco de la oferta, porque hasta ahora, para competir en pro, tenías o Suiza o Estados Unidos, y hasta ahí. Y de momento es así, ¿no? Pero en Estados Unidos ya hay varios, por ejemplo. Qué bueno. Sí, eso es. Nada, ya creo que llevamos ya un buen ratillo. Vamos a ir haciendo unas preguntas finales que hacemos a todos los invitados, ¿vale? Son preguntas que se responde sin matices. O sea, de sí o sí empiezo yo. Para los dos, contesta si quieres primero tú, Chipi, y después Sergio. Multiarticular de fuerza favorito. Peso muerto. Pero se banca. ¿Vale, Si, Carlos? si solo pudieseis comer
un solo alimento que sea saludable, ¿cuál sería durante toda vuestra vida? Empiezo yo, hostia. Wow. Perdón. El chocolate no es saludable, ¿no? No, el arroz. Sergio. Carne, ternera, potro. Buena lección. ¿Un referente? A nivel de preparador, De cualquier ámbito. Puede Cualquiera. ser un futbolista, como puede ser un ingeniero, como lo que tú quieras. Eric Helms. Wow. Schwarzenegger, y no por la parte no oscura, sino porque todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido. Si tuvieseis que elegir entre volumen o definición, ¿con qué ¿Dos? os quedaría? Completado. ¿Se me ha escuchado? Sí. Definición. Volumen. Y ya por último, una frase que si pudieseis ponerla en un cartel ahí en la autovía que todo el mundo la viese, ¿cuál sería? Tenéis tiempo para pensar un poquito, que esta es complicada. No, lo tengo claro. Un buen entrenador cambiará tu físico y un gran entrenador cambiará tu vida. Bueno, así. No hay cuerpo imposible, sino mente incapaz. Dos buenas frases, ¿eh? Joder, hostia. Sí, ¿eh? Sí. Y bueno, ya para ir terminando, chicos, si queréis comentarnos un poquito, pues, futuros proyectos, objetivos a medio o largo plazo que tengáis. Por supuesto. Rápidamente, yo a partir del próximo 31 de diciembre del 21 dejo mi trabajo de ingeniero, que hasta ahora lo estaba compatibilizando con el equipo, y me dedicaré por entero a este proyecto, al Team Chippy, que además está en pleno crecimiento con el sistema de Pro Coach, del cual Sergio forma parte, y con muchísimos otros proyectos formativos y de diversas índoles que ya irán saliendo a la luz, y sobre todo enfocados a la temporada 2022 con un montón de atletas con un potencial brutal para que puedan acompañar en 2023 a Sergio a Estados Unidos también. Qué bueno. Eso es. Pues por mi parte, la verdad que a nivel deportivo, ¿no? Individual, por decirlo de alguna forma, ser campeón del mundo en 2023 es el objetivo, más que un sueño, un objetivo ya. Y por otra parte, ¿no? Un lado más profesional, pues como ha dicho Chipi, formo parte del equipo de Pro Coach y tratar de sacar las mejores versiones de toda la gente que esté conmigo. Qué bueno. Bueno, para quien no lo sepa, Chipi, bueno, y ahora ya también Sergio, si vais a su Instagram, tendréis ahí un poquito, podéis dar una vuelta y mirar. Tiene unos atletas en el equipo, o sea, brutales. Yo la verdad que hasta unas semanas previas te conocí un poquito antes de empezar, o sea, de ir para Mallorca, 2 o 3 semanas previas, me metí en tu perfil y empecé y dije, hostia, tú, pero y aquí y me empezaba a mirar y digo, joder, y WNBF y digo, hostia, vamos a ver a toda esta gente en directo. Y la verdad que en directo, o sea, se multiplicó por 10 la impresión, o sea, que enhorabuena por la parte que os toca a los dos, que la verdad fue increíble. Gracias. Y ya por último, ¿dónde pueden encontrar la gente? Pues redes sociales, página web. Pues en el caso de equipo, nos podéis encontrar tanto a Sergio como a mí en nuestra página web, que la estrenamos hace poco, que es www.teamchippy.com. Y luego, a nivel más individual, a mí me podéis encontrar en el Instagram de @coach_teamchippy. Y bueno, Sergio, mismo día el tuyo. Sí, bueno, yo la red social que utilizo es también Instagram, básicamente, @serge_weidman_WNBFpro. Qué bien suena eso de WNBF. Wow. Bueno, Pues nada, chicos, ya. Carlos. nada, yo aquí. por mi parte decir que pues, ha sido un auténtico placer, de verdad. O sea, muchísimas gracias por haber aceptado y haber llevado a cabo la entrevista y tal. O sea, ha sido flipante. Y nada, otra vez decir que yo soy muy pesado con esto, pero de verdad, enhorabuena por el trabajo que hace Chipi. Enhorabuena, Sergio, al fin y al cabo, pues por el punto que sacaste. También a ti, Chipi, porque eres su preparador y de verdad. O sea, Santi y yo cuando fuimos ahí a verlo en directo en Mallorca,
flipamos, o sea, de verdad que flipamos. Millones de gracias, chicos, y os aseguro que el placer de esta entrevista es mutuo y bueno, para repetir cuando queráis, que me lo he pasado. Sí, eso es, muchísimas gracias a vosotros, porque al final estáis dando voz a todos nosotros, ¿no? A todo el culturismo natural en general, que la verdad que está en auge, y con gente como vosotros, pues el crecimiento es más exponencial. Sí, ya para ir cerrando, otra vez daros las gracias. Y eso que comenta Sergio, la verdad que hemos dado un pequeño giro después de Mallorca. Estamos muy pasados con ese viaje, pero la verdad que flipamos y estamos dándole un pequeño giro al podcast y estamos intentando traer las últimas entrevistas han sido las últimas 3 entrevistas han sido a culturistas naturales o a preparadores. O sea que por esa parte estamos intentando, pues eso, como tú comentas, darle un poquito más de voz de la que ya tiene. Que el auge que está cogiendo ahora, que la gente pues, también conozca esa parte, ¿no? del culturismo, que al final creo que se quedan con la imagen, entre comillas, mala del culturismo, y creo que aquí hay un mundo que está por explorar y que es brutal, es brutal. Y el nivel, una pasada. Completamente de acuerdo, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo muy grande.